Bienvenidas, bienvenidos a la primera mesa de la serie titulada Diseño de la base de datos terminológica en Alterm en formato web y aplicación móvil. En la primera mesa está conformada por Joana Córnea, Daniel Rodríguez y Omar Mejía, y el objetivo de esta mesa es describir el proceso de creación de la base de datos terminológica para la traducción en Alterm dirigida a estudiantes de traducción de la ENALT, Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, y traductores e intérpretes profesionales de México. Yo les voy a dar un panorama sobre cómo se llegó a la creación de este tipo de bases de datos y este tipo de fichas que las denominamos traductológicas, mientras que Daniel y Omar les van a poner algunos ejemplos concretos sobre la construcción de glosarios que forman parte de esta base de datos. La traducción de textos especializados en diferentes ámbitos o simplemente la traducción jurídica, económica o médica contiene conceptos que van más allá de lo lingüístico y obligan al traductor a poseer conocimientos temáticos, terminológicos, textuales. Tal como podemos ver en esta diapositiva, la competencia traductora no está formada solamente por lo bilingüe, por lo lingüístico o comunicativo, sino también implica competencia extralingüística, competencia sobre el campo temático de lo que está tratando el texto. También implica una competencia sobre los conocimientos de traducción sobre el mercado laboral, también una competencia instrumental sobre los recursos documentales, terminológicos, lexicográficos que existen, así como una competencia estratégica que implica el conocimiento para poder resolver los problemas de traducción, y una competencia psicofisiológica que tiene que ver con el manejo del estrés, con el manejo de las emociones, de poder trabajar en equipo, de poder cumplir con los encargos de traducción. Esta competencia traductora conlleva a que el traductor requiere más conocimientos no solamente lingüísticos, sino más bien conceptuales, temáticos, para poder llevar a cabo el trabajo de traducción. Los cursos actuales no cumplen con las expectativas que nosotras, las traductoras y los traductores, esperamos, porque tal como indica TARP, los diccionarios en línea son básicamente copias de los diccionarios en papel y en muy pocos casos se han adaptado a las necesidades de los usuarios. Los diccionarios bilingües siguen teniendo muchas limitaciones en cuanto a su uso en el proceso de traducción, ya que solamente se presentan como un listado de equivalentes descontextualizados sin tener alguna información complementaria como colocaciones o ejemplos de uso para que el traductor y la traductora puedan ver cómo se emplea ese término en un contexto particular y poder tomar la decisión adecuada. Para este estudio tomamos en consideración el análisis de 15 bases de datos terminológicas y quisimos ver qué elementos o qué información traductológicas contienen. Dividimos este análisis en la primera columna, que es sobre el término, sobre categoría gramatical, equivalente, fuente del equivalente. La segunda columna sobre descodificación conceptual, es decir, definición en la lengua de partida, en la lengua de llegada, apoyo conceptual, ¿no? Si existe en algún contexto en la lengua de partida, un contexto en la lengua de llegada, algunos ejemplos o imágenes, audios, videos que podrían acompañar al término y ofrecerle al usuario un entendimiento mejor. Y luego también consideramos el apoyo para la traducción, que está dividido en comentarios, en notas, en opciones no recomendadas, variantes de traducción, así como técnicas de traducción. En la columna de otras indicaciones consideramos elementos como la fiabilidad, si hay información sobre el uso regional, sobre el estado de los términos, si es obsoleto, admitido o preferido, sobre los anglicismos, si hay un falso amigo, datos sobre el ámbito temático. Como se puede ver, de las 15 bases de datos terminológicas más empleadas en el proceso de traducción, solamente 9 contienen una definición en el término, 7 tienen también definición en el equivalente, es decir, en la lengua de llegada,
5 adoptan o tienen incluido el contexto en formato texto. Una contiene una imagen, también opciones no recomendadas, que se refiere justamente a esta categoría de que esta opción no está recomendada para esta situación concreta o para este contexto concreto. Y luego 9 presentan notas y variantes de traducción, o notas entendido como algún comentario, tanto lingüístico como conceptual, que nos pueda apoyar a entender un poquito más el término que está definiendo. Los supuestos teóricos para la elaboración de la base de datos son los siguientes. Partimos de la teoría comunicativa de la terminología, elaborada por Teresa Cabré, así como la teoría funcional de la lexicografía, que comprende la elaboración de diccionarios en función de las necesidades de los usuarios, y nos centramos sobre todo en este concepto de diccionario bilingüe para la traducción, lo que implica que es un recurso que asiste al usuario en resolver problemas relacionados al proceso de traducción. Para poder determinar el proceso de traducción nos basamos en Christian Enor por su relevancia en el campo traductológico. El proceso de traducción se compone de 3 fases: la fase de pretraducción, que comienza desde el encargo; la fase de traducción, que implica la recepción del texto origen, es decir, la comprensión del texto origen; la fase de translación o de transferencia en la otra lengua, la fase de producción del texto meta, y por último la fase de post-traducción, que se compone de la revisión del texto traducido, de la corrección y luego la entrega al cliente. Evidentemente, en este proceso de traducción no solamente tratamos con lengua, hay mucho más información, y el traductor tiene unas necesidades que tiene que cubrir para poder llevar a cabo en tiempo y forma este proceso. Y muchas veces sí recurrimos a los glosarios, a los diccionarios que hay en el mercado, a los corpus, pero estos productos, tal como vimos anteriormente, no están centrados en un proceso de traducción. Por eso consideramos que desde la traducción especializada, desde la práctica de la traducción especializada, podemos obtener información conceptual y traductológica que se puede reflejar en los diccionarios o en los glosarios o bases de datos terminológica. Y consideramos que estos 3 campos de estudio forman como fundamento para la creación de una base de datos terminológica para traducción o traductológica. Con base en el estudio previo que realizamos sobre las bases de datos existentes y luego en la bibliografía que consultamos, en los fundamentos teóricos, elaboramos 2 fichas. Una primera ficha bilingüe con elementos tanto en inglés como en español, que se refiere al término, a la definición en ambas lenguas, al contexto de uso con sus respectivas fuentes, y un campo común sobre opciones no recomendadas, así como notas para la traducción. Estas fichas también tienen los metadatos en cuanto a los autores, quienes realizaron las fichas, y la fecha de realización del área temática. Esto fue una primera ficha, y en la segunda ficha incluimos los contextos multimedia de audio, imagen y video. Realizamos una encuesta a traductores y profesores de traducción, intérpretes profesionales de México, estudiantes de traducción, y obtuvimos ciertos resultados que la ficha 2 es mucho más útil por contener los elementos multimedia. También nos comentaron la importancia de agregar alguna variante regional, ver si estos términos son los que se usan en México o en otros países de habla hispana. Por lo tanto, determinamos la ficha traductológica, la ficha en Alterm, con variante dialectal de la lengua seleccionada, ¿no? Disciplinas, la temática, el término, definición con su fuente, contexto con su fuente. Estos son campos obligatorios para la ficha. Por el otro lado tenemos la parte en español, el equivalente en español con su categoría gramatical. Si hay una variante de traducción. La variante de traducción no es un campo obligatorio porque hay términos de que sí contengan variante, términos que no tienen variante. También es importante mencionar la información geográfica de la variante del español, la definición con su fuente, contexto con su fuente, que también son campos obligatorios. Luego otro campo es de remisiones, ¿no? Es decir, estos lazos, estas relaciones que se establecen con otros
términos que existen dentro de la base. Y por último tenemos las opciones no recomendadas, notas para la traducción, así como los contextos multimedia, que no son campos obligatorios, dado que cada término tiene un tratamiento y un comportamiento diferente. En este caso, seleccionamos el término act of God, que no recomendamos la traducción de acto de Dios, porque es un calco, es una incorrección, es una traducción incorrecta, y en él la nota se hace alguna mención más sobre que no hay que confundir o alguna aclaración más sobre el término en particular. Pero ¿cómo vamos a proceder para la elaboración de la base, para la constitución de glosarios? Entonces, la metodología es la siguiente. En la primera fase nosotros lo que hicimos, lo que mencioné, es analizar qué existe en el mercado. Vimos que hay mucha necesidad de recursos centrados en la traducción, con lo cual determinamos que queremos hacer una base de este tipo. Realizamos la encuesta, tal como les había presentado, y recopilamos los datos de la encuesta, así hicimos los ajustes necesarios. Luego empezamos a diseñar la base en conjunto con el equipo técnico, que en la mesa 2 va a dar mucho más detalles sobre la elaboración de esta base de datos y cómo alimentaremos la base. Hay dos vías. La primera, a partir de un corpus de los trabajos terminológicos que los alumnos y las alumnas de la licenciatura en traducción y de los diplomados de traducción de la ENAC realizan dentro de la clase de terminología. Entonces se trabaja este corpus, estos glosarios dentro de la clase y se suben a la plataforma en Alter. Esto por un lado. Por el otro lado, también se parte desde la creación de glosarios, pero desde los talleres de traducción, ¿no? Que los alumnos tienen que traducir ciertos textos y luego tienen que realizar glosarios, y por qué desperdiciar estos glosarios, mejor que estén incorporados dentro de la base en Alter. Se hace una revisión interna, externa de las fichas, interna por parte de la revisión lingüística, por parte del equipo en Alter, y externa por parte de los expertos en diferentes ámbitos de especialidad, y se valida la ficha y se alimenta. ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? Esta investigación es un intento de superación de las limitaciones actuales de los diccionarios bilingües y propone una metodología de elaboración de glosarios de recursos terminológicos basada en el proceso de traducción, en el proceso traductor y necesidades de los traductores. La metodología tiene una aplicabilidad real en la práctica terminológica y una gran utilidad para la práctica traductora, ya que el traductor y la traductora pueden acceder a información traductológica y conceptual en una sola consulta. Muchísimas gracias. Mis compañeros Daniel y Omar van a poner ejemplos concretos sobre dos glosarios que conforman esta base de datos traductológica en Alter. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Rodríguez y daré los ejemplos de las fichas de lingüística sistémico-funcional. ¿Qué es la lingüística sistémico-funcional? A grandes rasgos es una teoría sociosemiótica centrada en el significado y cuyo propósito principal es la descripción de la redacción entre texto y contexto. Fue creada por Michael Halliday bajo la influencia de John Firth y del antropólogo Bronislaw Malinowski. Además de Halliday, otros investigadores también han contribuido a la ampliación de esta teoría y a la aplicación. Algunos de estos autores parten de las ideas generales de la lingüística sistémico-funcional para crear modelos con propósitos más específicos. Por ejemplo, Martin y White desarrollaron un modelo de análisis de significados valorativos conocido como teoría de la valoración, un instrumento altamente efectivo en el análisis del discurso. Por otra parte, Carl Mayton creó la teoría de los códigos de legitimación, la cual explora los principios que subyacen a la contextualización y recontextualización de la producción y reproducción del conocimiento. Es decir, que la lingüística sistémico-funcional incluye diferentes ramas o subteorías, incluyendo la teoría de la valoración y la teoría de los códigos, aunque también existen otras subteorías como la pedagogía basada en género o la teoría de la multimodalidad. En la base de datos nosotros creamos fichas correspondientes tanto a la teoría de la valoración como a la teoría de los códigos, aunque más adelante también crearemos fichas correspondientes a la pedagogía basada en género y a la multimodalidad. ¿Por qué decidimos crear fichas traductológicas de lingüística sistémico-funcional?
porque hay muy pocas traducciones de los trabajos que originalmente fueron redactados en inglés. Existen muy pocas traducciones al español, en especial de los libros de Halliday. Aquí en pantalla tenemos los únicos 2 libros de Halliday que fueron traducidos al español. El de lenguaje como semiótica social y el de exploraciones sobre las funciones del lenguaje. Comparando los libros traducidos de Halliday con los libros traducidos de Chomsky al español, pues son mucho más los que fueron traducidos de este otro autor, otro lingüista, que es Noam Chomsky. Estructuras sintácticas, problemas actuales en la teoría lingüística, aspectos de la teoría de la sintaxis, etc. Ahora bien, a pesar de que existen gramáticas sistémico-funcionales de diferentes lenguas, incluyendo del español, del francés, del chino y del japonés, pues muchas de estas gramáticas son redactadas en inglés. Y eso genera un problema para la traducción de los términos a otras lenguas. También déjenme decirles que existe un glosario de lingüística sistémico-funcional que incluye términos, pero estos términos pues son en inglés y también las definiciones están dadas en inglés. Otro problema es que no incluye los términos de las diferentes subteorías que ya mencionamos. Teoría de la valoración, teoría de los códigos, multimodalidad, pedagogía basada en género. Y es por eso que decidimos crear glosarios, como les mencioné, en principio de términos de la teoría de la valoración y de la teoría de los códigos, aunque más adelante también incluiremos multimodalidad y pedagogía basada en género. Les daré ejemplos de lo que tenemos en teoría de la valoración. A grandes rasgos, la teoría de la valoración habla sobre los significados subjetivos que se pueden clasificar en significados de actitud, compromiso y gradación. La actitud se refiere a expresiones de emoción, estima, sanción y apreciación. El compromiso se refiere a cómo los hablantes se representan en el discurso ante sus interlocutores. Y la gradación se refiere a la ampliación o amplificación o disminución de la intensidad con que se expresan los significados de actitud o de compromiso. Cada uno de estos elementos, actitud, compromiso y gradación, tiene diferentes opciones en el discurso. Por ejemplo, de actitud se desprende afecto, juicio y apreciación. Dentro de juicio está la estima social y la sanción social. Y dentro de la estima social está la normalidad, la capacidad y la tenacidad. Y es por eso que se generan todos estos términos que a veces son difíciles de traducir al español o a otra lengua que no sea el inglés. Tan solo del sistema de compromiso tenemos 18 términos. Este es el sistema de compromiso que incluye la contracción y la expansión heteroglósica. Y lo que en inglés llaman disclaim, proclaim, entertain, attribute, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando los autores tratan de traducir estos términos al español? Pues encontramos cierta discrepancia entre un autor y otro. Por ejemplo, aquí tenemos las traducciones de Navarro, que él utiliza verbos para traducir estos términos: contraer, expandir, rechazar, proclamar, etc. Mientras que otra autora, Kaplan, utiliza sustantivos: contracción, expansión, refutación, proclamación, etc. A veces la única diferencia es la categoría gramatical, verbo, sustantivo, como contract, contraer, contracción. Pero a veces tenemos traducciones totalmente distintas. Por ejemplo, disclaim se traduce como rechazar por Navarro y refutación por Kaplan. O entertain se traduce como entretener por Navarro y consideración por Kaplan. Y es por eso que contar con estas fichas traductológicas pues va a ayudarnos a que no haya tanta discrepancia entre un autor y otro al momento de traducir al español. Ya para terminar, les voy a mostrar un ejemplo de una ficha traductológica de la teoría de la valoración, perteneciente a la teoría de la lingüística sistémico-funcional. Esta es la ficha. Como pueden ver,
tiene la información de cuándo se subió al sistema y los datos correspondientes al término. El idioma, inglés, área de especialidad, disciplina, temática, que en este caso es lingüística sistémico-funcional y teoría de la valoración. Este es el término, entertain. Definición del término en inglés. Fuente de la definición. Contexto del término, es decir, una oración en donde se utilice el término. Y la fuente del contexto. Después viene la parte en español. La traducción o el equivalente en español, que en este caso es consideración. La categoría gramatical. La información geográfica de la variante del español, la definición del término en español, la fuente del término en español, el contexto y la fuente del contexto. La ficha termina con un apartado sobre las notas para la traducción. En este caso consideramos que una opción no recomendada es la de traducir entertain como entretenimiento o entretener, ya que se trata de una traducción literal. Bueno, esto es todo por mi parte. Voy a darle la palabra a Omar. Muchas gracias. Hola, yo soy Omar Mejía. Muchas gracias a Joana y a Daniel y a todas las personas que forman parte de este evento. Yo voy a hablarles acerca del proceso de creación de un glosario para Enalterm desde una clase de terminología y documentación. Como bien mencionaba Joana, el esfuerzo para crear esta base de datos terminológica tiene que venir y tiene que hacerse desde muchos lados. Uno de estos lados, que es del que les voy a hablar, es la labor que realizan las y los estudiantes en la licenciatura en traducción y también en los diplomados y talleres que ofrece el ENALT. Entonces, así, esta actividad de crear un glosario se ve como una actividad integral realizada dentro de un plan formativo y de profesionalización de traducción. Esto es muy importante porque nos habla del papel que tienen las y los estudiantes, no solo en términos de que quienes están realizando esta labor se están capacitando, están aprendiendo de manera integral la profesión de la traducción junto con la disciplina y los conocimientos tanto teóricos como prácticos necesarios, lo cual también asegura o procura que la labor realizada también sea enmarcada bajo esta visión de la práctica de la traducción y también a su vez permite que haya una relación y que las personas se involucren identificando cuáles son los recursos disponibles y cuál es también la necesidad de creación de recursos dentro de la disciplina. Entonces, en el proceso de realización del glosario se encuentran dos objetivos principales, ¿no? Por una parte, la concientización de realizar una herramienta para la traducción especializada, que por otro lado lleva de la mano el objetivo de guiar un proceso de toma de decisiones ante casos de ambigüedad y otros posibles obstáculos que puedan surgir en la traducción de textos especializados. Así, el glosario que les voy a presentar y que les voy a compartir como ejemplo de esta labor se titula Glosario de los hongos sagrados en México y participamos realizándolo Daniela León, Ana Lucía Navarrete y yo, Omar Mejía, quienes en su momento estuvimos en el Diplomado de Traducción de Textos Especializados del ENALT. Son 6 fases principales las que identificamos en el proceso de realización. Por una parte tenemos la elección de un campo temático especializado, la elaboración de un corpus después y a partir de este corpus identificar la terminología, posteriormente llevar a cabo un proceso de documentación y luego hacer una propuesta de subclasificación temática de los términos encontrados para finalmente hacer un llenado de fichas. Voy a proceder a señalar algunos aspectos relevantes de cada una de estas fases. Por una parte, en la elección de un ámbito temático, el equipo decidió trabajar con una obra intitulada Los hongos alucinógenos de México, que es una obra interesante porque presenta o recupera enfoques desde la etnología, la taxonomía, la biología, la fisiología y la química. Es decir, es una obra que recupera distintos ámbitos o áreas de conocimiento. Algunas son un poco más cercanas, otras un poquito más lejanas, pero que de alguna manera, como sabemos que la terminología varía de acuerdo a los campos temáticos, se presenta como un reto y una buena oportunidad para poner en práctica los procesos de definición
de las unidades, de valorización de cada una de estas unidades terminológicas de acuerdo a su contexto de uso. Por otro lado, en esta instancia podemos reconocer la posibilidad, que también podría ser una necesidad, de conjuntar intereses desde las subjetividades para la creación de recursos para la traducción. Con esto me refiero a que quienes realizan esta fase de esta labor de Enalterm son personas que en su formación también pueden conjuntar sus propios intereses para así enriquecer, por una parte, su práctica profesional ya enfocada a la traducción personal, pero a su vez enriquecer también una práctica gremial. En la segunda fase, que fue la creación de un corpus, del lado izquierdo podemos observar una de las tablas que arroja el software con el que trabajamos y que permite identificar lo que tenemos del lado derecho, ¿no? Las unidades terminológicas, la colocación, la frecuencia. Este es solo uno de los recursos a los cuales se puede tener acceso, hay varios, pero lo importante es que a partir de esto, o sea, de la creación de un corpus con los textos de nuestro interés, de nuestro ámbito temático que hemos escogido, podemos saber cuál es la relevancia de cada una de estas unidades terminológicas y a partir de eso realizar una elección para determinar cuáles son esos términos que vamos a trabajar para llevar a Enalterm. El paso número 3, la tercera fase, es quizá de las más importantes. Tiene que ver con el proceso de documentación. Porque ya que hemos identificado que hay unidades terminológicas y bueno, también es importante decir que pues debemos de tener una serie de competencias que nos ayuden a tomar una elección adecuada de dichas unidades, tenemos que llegar al proceso de documentación para hacer propuestas de traducción y también para identificar qué opciones no son recomendadas. Como mencionó Joana, aquí sí recurrimos a estos recursos de los cuales se han hablado, como diccionarios y textos especializados. En este caso, fueron sobre todo etnobotánica, biología y antropología, y textos paralelos. Sin embargo, pues justamente lo que se está haciendo es documentarse para, a partir de la revisión enfocada en unidades terminológicas ya elegidas, amplificar el trabajo y ampliar la información contenida en estos recursos para que se convierta en una ficha que esté pensada para la traducción especializada en los ámbitos que corresponden. Una nota también importante en esta fase es que pues, la identificación de una gran diversidad en la terminología debe apreciarse como un fenómeno complejo en el que se deben tomar en cuenta al menos las instancias relacionadas con la traducción, pero también aquellas que tienen que ver con la tradición taxonómica de las disciplinas involucradas, ¿no? En este caso, como estábamos trabajando con un texto de hace 60, 70 años, también es importante en términos de la identificación de estas unidades y de las transformaciones que podrían haber ocurrido en las disciplinas, que nuestro trabajo sea un trabajo actualizado, ¿no? Que tome esta consideración de diacrónica entre los textos, bueno, por una parte el texto consultado y por otro lado los términos producidos para un uso contemporáneo. La cuarta fase es pues que a partir del producto de la documentación se procedió a hacer una propuesta de subclasificación temática de los términos encontrados, ya pensando en las fichas y en la organización de la información en Enalterm. Del lado derecho tenemos un diagrama de los términos, algunos de los términos que elegimos, junto con su designación a cierto grado, como podría ser la antropología, la etnomicología o la bioquímica. Este trabajo también de la codificación o la subclasificación temática, por supuesto que es un trabajo que hace quienes realizan estos glosarios, porque no está contenido en las obras iniciales, ¿no? Entonces aquí también es una contribución de la información extra, como eso más que da una base de datos terminológica como Enalterm. Finalmente se realizó el llenado de las fichas que después serían computadas para ser ingresadas en Enalterm. La ficha sigue el modelo presentado por Joana y por Daniel y que recopila información como la fecha, la subárea temática, el término en francés, en español en este caso, la definición también de ambos términos en cada una de las lenguas, el contexto de uso en la lengua de origen y también en la lengua meta. Y también puede contener, como se mencionaba en la primera parte de esta mesa, imágenes, audios, videos y en este caso algo también muy importante y fundamental, opciones no recomendadas, que aquí serían, por ejemplo, chamán y curandero para el término sorcier.
Y finalmente, bueno, por supuesto, la nota de quienes escriben, la referencia de quienes escriben esta ficha. Entonces lo que se busca es recuperar ese trabajo de documentación, de creación de corpus, de extracción de términos, que es a su vez una parte formativa fundamental de quienes estudian traducción y que también se concreta como un apoyo para la creación de un recurso como Enalterm, enfocado a satisfacer las necesidades de traducción de las personas que trabajan con textos especializados. Agradezco mucho el tiempo y la posibilidad de presentar esta parte del proyecto. Muchas gracias.